Buenos días, estimado tutor y compañeros de la materia de Sistema de Conocimientos de Funciones Polinómicas. Mi nombre es Diego Tandazo y estoy cursando el segundo ciclo de la carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física. En esta tarde les voy a hablar sobre los tipos de funciones. Primeramente, debemos saber qué es una función. Una función no es más que una relación de correspondencia entre números de una variable x y números de una variable y, donde para cada valor de x existirá solo un valor de y. Una vez que ya sepamos el concepto de gráficas de funciones, vamos a ver los tipos. Función lineal. Se llama función lineal a toda función tal que f de x sea igual a mx, donde m es un número real y este es diferente de 0. Su representación es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano. Las características de esta función es que el dominio de las funciones lineales es el conjunto de los números reales. La letra m representa un número real y se llama pendiente. Si m tiene un signo positivo, la función lineal crece, y si m tiene un signo negativo, la función lineal decrece. Un ejemplo de función lineal es el ejercicio que vamos a graficar, que es f de x es igual a 4x menos 3. Para poder realizar la gráfica debemos hacer una tabla de valores donde se encuentran las variables x e y, como esta de aquí. Una vez que tenemos la tabla, podemos poner números aleatorios en la columna de x, ya sea 0, 1 o el 2. Seguido de esto, reemplazamos estos valores en nuestra función de la siguiente manera. Como y es igual a 4x menos 3, reemplazamos el 0 en el valor de x. Entonces quedaría un valor de menos 3. El 1 lo reemplazamos en el valor de x y quedaría un valor de 1. El 2 lo reemplazamos en el valor de x y quedaría un valor de 5. Y esta sería la gráfica correspondiente de esta función. Las características son que tiene un dominio de todos los números reales, el rango también todos los números reales, y tiene una intercepción vertical en el punto 0, menos 3, que es este de aquí. Listo. Ahora vamos a hablar de la función cuadrática. En álgebra, una función cuadrática, un polinomio cuadrático o un polinomio de grado 2 es una función polinomímica, con una o más variables en la que el término de grado más alto es el segundo. Una función cuadrática tiene la forma y es igual a x al cuadrado más bx más c. Las características de una función cuadrática es que el dominio van a ser todos los números reales. Tiene un vértice donde se empieza la parábola. Este puede ser el punto más bajo o el más alto de la parábola. Siempre va a tocar dos veces en el eje X y una sola vez en el eje Y. El eje de simetría de una parábola o función cuadrática es una línea imaginaria que divide a la función en dos. Esta línea siempre pasa por el vértice. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función cuadrática. El ejercicio que vamos a resolver es de y es igual a x cuadrado menos 4x más 8. Primeramente, para la resolución de este ejercicio debemos encontrar el vértice mediante esta fórmula, que es x es igual a menos b sobre 2 por a. Seguido de esto, debemos encontrar los valores de a, b y c y reemplazar en la fórmula. Estos valores los encontramos reemplazando los valores de la función en el siguiente esquema. En el primero solo va a ir el término cuadrático, el cual es a. En B va a ir el término lineal y en C va a ir el término independiente. Según esto, reemplazamos los valores de aquí y nos quedaría que A es igual a 1, B es igual a menos 4 y C es igual a 8. Ahora los valores obtenidos los podemos reemplazar en la fórmula del vértice. X es igual a menos B sobre 2A. Entonces reemplazamos, ponemos el menos 4, lo ponemos aquí, y el 1 igual acá abajo por reemplazando a. Entonces, resolviendo esto, quedaría 4 dividido para 2, lo cual es 2. Una vez que ya encontramos el vértice, el cual es 2, a este valor lo ponemos en la mitad de una tabla de valores para reemplazarlo en una función. Ya. Luego de esto, como el vértice que lo pusimos en el centro de la tabla, procedemos a poner dos valores antes y dos valores después del número 2. Y luego reemplazamos en la fórmula. Cuando vale 0 va a valer 8. Cuando vale 1 va a valer 5. Cuando vale 2 va a valer 4. Cuando vale 3 va a valer 5 y cuando vale 4 va a valer 8. Y la gráfica quedaría de esta manera.
Las características de esta función es que el dominio son todos los números reales. Y el rango es el número 4 cerrado, coma más infinito abierto. Y tiene un vértice de 2,4. Función constante. En matemáticas se llama función constante a aquella función matemática que toma el mismo valor para cualquier variable independiente. Una función constante tiene la forma f de x es igual a c. Las características de esta función es que mantiene un mismo valor durante todo el tiempo. Tienen una pendiente igual a 0 o a infinito. No son asíntotas, pues el límite de la función siempre tiende a la constante. Un ejemplo de esto es, que vamos a graficar es la función f de x es igual a 2. Para resolver este ejercicio debemos trazar una tabla de valores y colocar cualquier valor. Debemos tener en cuenta que siempre va a ser igual el valor de y, ya que en f de x no debemos realizar ninguna operación. Entonces, cuando f de x valga 1, va a valer 2. Cuando f de x valga 2, va a valer 2. Y cuando f de x valga 3, va a valer 2. Entonces, la gráfica nos quedaría de esta forma. Y las características de esta función es que el dominio son todos los números reales y el recorrido es el número 2. Función exponencial. Una función exponencial es aquella que la variable independiente x aparece en el exponente y tiene una base constante. Su expresión es f de x es igual a elevado a x. Características. El dominio son todos los números reales. El recorrido son todos los números reales positivos. Son funciones continuas. Si a es mayor que 1, la función es creciente. En cambio, si a es menor que 1, la función es decreciente. Un ejemplo de esto, vamos a graficar la función x es igual a 4 elevado a la x. Para la resolución de este ejercicio, vamos a crear una tabla de valores para poder reemplazarlos en una función y poder encontrar los puntos para seguidamente realizar su gráfica correspondiente. Podemos dar valores, yo he dado el 0, 1, 2 y 3, y luego lo reemplazamos en x. Entonces quedaría, cuando vale 0 va a valer 1, cuando vale 1 va a valer 4, cuando vale 2 va a valer 16 y cuando vale 3 va a valer 64. Y la gráfica nos quedaría de esta manera. Las características de esta gráfica es que el dominio son todos los números reales, el rango es 0, más infinito y la intersección vertical es 0,1. La función polinomial. Una función polinomímica es una función que está definida por una expresión con polinomios. Entonces, una función polinomímica de grado n es una función de la siguiente forma. Entonces, las características de esta función es que el dominio de definición es el conjunto de los números reales. El recorrido de definición es el conjunto de los números reales. Estas funciones siempre van a ser continuas y no tienen asíntotas. Un ejemplo, vamos a graficar el siguiente. F de x es igual a x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado más 1. Para poder resolver el problema planteado, debemos hacer una tabla de valores, la cual es la siguiente. Y ponemos cualquier tipo de valor en x. Luego reemplazamos en la función para poder obtener los puntos de la gráfica. Entonces, cuando vale menos 2, va a valer 19. Cuando vale menos 1, va a valer menos 3. Cuando vale 0, va a valer 1. Cuando vale 1, va a valer menos 1. Cuando vale 2, va a valer menos 3. Y la gráfica nos quedaría de esta forma. Las características de esta gráfica es que tiene un dominio de todos los números reales, un rango de todos los números reales y una intersección vertical de 0,1. Función logarítmica. Se llaman funciones logarítmicas a las funciones de forma logaritmo de a, x, donde a es constante y se denomina la base del logaritmo. Dominio. Es el que todos los números reales se hacen que el argumento de la función sea mayor que 0. Recorrido. El recorrido son todos los números reales. Las funciones logarítmicas son continuas. Si a es mayor que 1, la función es estrictamente creciente. En cambio, si a es menor que 1, la función es estrictamente decreciente. Un ejemplo de esto, vamos a graficar logaritmo de 5 multiplicado por x. Entonces, para poder realizar la gráfica debemos hacer la tabla de valores dándole valor a x. De esta forma reemplazamos los valores y podemos obtener los puntos para graficar. Entonces, cuando vale 1, va a valer 0.
Cuando vale 2 va a valer 0.4 y cuando vale 3 va a valer 0.6. Y la gráfica nos quedaría de esta manera. Las características de esta gráfica va a ser que el dominio va a ser x mayor a 0. El rango va a ser todos los números reales y la raíz va a ser en el punto 1,0. Bien, eso es todo, compañeros y docente tutor. La bibliografía que yo he usado para esta función, para esas funciones, son las siguientes. Me he apoyado en videos de YouTube y en el libro de Precálculo Matemáticas para el Cálculo. Y eso es todo. Gracias por la atención que me brinda.